Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Muy buenos días, mis amados leones y leonas de Rema y Remanente, sean todos y todos bienvenidos una vez más a este altar de predicación de la Torah Emet. Es un honor estar nuevamente con todos ustedes. Quien les habla, su amigo, su hermano, su servidor, el Roe Jofre Granadillo, el profeta Boanerges Ben Yosef. Bien, toda rabá pues a nuestro Abba Kadosh por darnos esta oportunidad de poder estar juntos nuevamente, reunidos alrededor de esta poderosa enseñanza llamada Destruyendo a Roma. Estamos desarticulando vamos a decir, una banda de delincuentes espirituales, una malísima intención por parte del Vaticano y por parte, por supuesto, posteriormente, del padre del cristianismo evangélico, que es Martín Lutero, con el fin de inocular a la mitad del mundo con el odio antisemita contra la Torá, contra Israel y con todo lo que tenía que ver con el pueblo hebreo. Y esto pues llegó a su fin. Siempre digo que podrán verse muy grandes, muy fuertes, podrán verse con mucho dinero. De hecho, el Vaticano es la empresa más millonaria de todo el planeta Tierra, pero nuestro Elohim es mucho más grande que ellos. Y van a caer, como están cayendo, en la peor vergüenza de toda la historia humana, hasta que al final la antorcha de Efraín los vuelva cenizas. Estamos viendo algunas manifestaciones de parte de este sistema que vamos a seguir viendo en los países de América del Sur y de Centroamérica. Esto está en la palabra profética. Una anarquía total, una confusión total. Gobiernos, usted va a ver gobiernos cayendo, presidentes renunciando, usted va a ver pueblos levantándose en fuego, pero esto es permitido por el Eterno, pero no es del Eterno. Quiero que tengan claro eso. Hay unos personajes que están detrás de todo esto, están detrás de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, está detrás de lo que está ocurriendo en Europa, ¿ok? Usted va a ver en los próximos días, muy probablemente, vamos a ver la disolución de la Unión Europea, vamos a ver una cantidad de manifestaciones violentas en los diferentes países de Sudamérica y Centroamérica, incluso los Estados Unidos, pero enfocados primordialmente en América, que es donde Roma tiene influencia fuerte, porque en Europa no tiene influencia fuerte, más allá de España de repente, pero Italia por supuesto, pero en países, como decimos, desarrollados, como Suiza, países fuertes, no tiene influencia. El ateísmo reina, vamos a decir, si se puede llamar así, en esos países como Francia, Bulgaria, países que verdaderamente no creen sino en el dinero nada más, en Mamón, en el dios Mamón. Pero en el caso de América, vamos a ver cómo George Soros, los Rothschild y todas estas familias Illuminatis que desean implantar una edad mesiánica sin Mashiach, van a hacer lo posible por destruir esos países. Nosotros estamos saliendo, ellos están entrando. Y esto, por supuesto, forma parte del plan, pero usted tiene que entender que el enemigo de nosotros no son nuestros hermanos cristianos. Es el sistema romano que inoculó a la mitad del mundo con ese mensaje grecorromano. Ese es el enemigo a vencer. El enemigo a vencer es la ignorancia. Estos pueblos que hoy usted va a ver entrando en esa espiral de violencia y de muerte, están comenzando a vivificar la anarquía material que viene después de la anarquía espiritual. No hay que ser profeta para entender eso. Entonces ya Venezuela pasó. Estamos en un proceso de purificación de 80 días. A partir del 4 de junio termina el proceso de purificación y vendrá otra fase. Pero los gobiernos del mundo tienen que entender que ni uniendo todos los ejércitos del planeta Tierra, los ejércitos mundanos, vamos a decirlo así, podrán vencer a un ejército celestial. Es imposible. Nadie puede caerle a tiro a un ángel. Es una cosa absurda. Y eso es lo que vamos a ver. Estamos viendo en desarrollo. Lo que está ocurriendo en Estados Unidos es glorioso. Es un plan perfecto. Pero ¿quién lo entiende? Son muy pocos los que entienden esto. Entonces, estemos muy pendientes de lo que está ocurriendo y va a seguir ocurriendo. Y no pierda de vista la palabra profética. Porque ahí está la clave. Para que no te agarren descuidado. Para que no te agarren por sorpresa. Pero repito, todo lo que está ocurriendo y va a ocurrir
en Sudamérica y Centroamérica, incluso los Estados Unidos, vamos a decir, en todo el continente americano, es un plan del Eterno para someter a la peor humillación y a la peor vergüenza a todos los humanos que vivimos de este lado del mundo. Por supuesto, los hijos del Eterno serán exaltados. Tiene que haber un escenario, tiene que haber una situación, tiene que haber una escenografía para que pueda los pueblos de América doblegarse cuando esta palabra les llegue. Usted lleva esta palabra ahorita a Suiza y lo van a meter preso y lo van a expulsar de ese país. Pero cuando Suiza esté en la total tiniebla y quiebra absoluta, este mensaje va a llegar y los suizos van a aceptar el mensaje y lo van a creer y lo van a vivir. Ahora entiendes por qué Venezuela pasó por todo lo que ha pasado. Es un plan, mi hermano, para que el Eterno mostrara la luz admirable del trono de su gloria. Primero permitió que el Hasatán y sus demonios destruyeran todo lo que estaba en el planeta. ¿Cuántos años pasaron de Génesis 1.1 a Génesis 1.2? Solo el Eterno lo sabe. Pero Él lo permitió para luego mostrar su gloria. Lo mismo está pasando aquí. Lo mismo va a pasar en Estados Unidos. Lo mismo va a pasar en todos los países. Este territorio es un territorio que se va a convertir en un refugio para millones de hermanos. Me refiero a América. Millones de hermanos que van a huir de la muerte allá en Europa en los próximos días. Y si nosotros no estamos preparados para recibirlos, pues va a ser peor aquí que allá. Y eso es lo que el Eterno no va a permitir. Esta nación se va a convertir en una nación refugio llamada Bnei Shalem, quieran o no quieran los terrícolas, quieran o no quieran los gobiernos. Eso, a Hashem no le importa eso. Los terrícolas van a vivificar el terror para que puedan recibir entonces el amor del Eterno. Porque si no, todos terminarían en el Geinom. ¿Usted cree que alguien puede explicarle esto al presidente Biden? No le voy a decir Biden, le voy a decir Biden. ¿Usted cree que alguien le puede explicar esto al presidente Maduro? ¿Usted cree que alguien le puede explicar esto al presidente Iván Duque? Por favor, hermano. ¿Y por qué no se lo explican, Robert? Porque no lo saben. Son presos de la ignorancia. Se reúnen los más grandes intelectuales de la nación a elucubrar, a ver cómo vamos a hacer para salir de la crisis, y terminan saliendo todos arrastrados porque no tienen ni idea de lo que pueden hacer. Porque la solución no está en la intelectualidad del ser humano. La solución está en la infinita sabiduría del eterno Elohim de Israel, soberano del universo. Pero no lo conocen, no lo conocen. Vamos a retomar la enseñanza, mis amados hermanos. Pero son reflexiones importantes, que sé que tal vez no todos lo asimilan, pero algunos sí lo asimilan. ¿Quién habla de George Soros? ¿Quién habla de enfrentar a George Soros? Nadie, hermano. George Soros te pone la crisis, te pone el enemigo y te engaña para que tú te enfrentes con ese enemigo, que supuestamente es tu enemigo, pero no es él. Y ahí pasan 20, 30, 40 años, hasta que el país se destruye. Entonces viene George Soros y te dice, bueno, yo te puedo ayudar, yo te presto $50,000 millones para que te recuperes. Fácil. Ahora, ¿sabes qué es lo tremendo? A mí no me impacta Colombia, a mí no me impacta Argentina, a mí no me impacta nada de lo que yo pueda ver en las naciones del mundo. A mí me impacta lo que estoy viendo en Israel. Eso sí me impacta. Que el propio pueblo judío esté pagando las consecuencias de haberle dado la espalda a su Elohim. Eso sí me impacta. Eso sí me impacta. Que el pueblo judío vaya a rendirle culto a los huesos de un muerto y se mueran una cantidad de personas y salgan de ahí diciendo, ay, Baruch Hashem, que salimos bien. Dice, por favor, hermano. Eso sí me impacta a mí. Porque según lo que tú ves, como Hashem trate a Israel, tú puedes calcular qué viene para las naciones. Vamos a retomar. Mire, ayer les dejé una pregunta en la mesa. ¿Por qué se relaciona al Mashiach con el rey David en el Salmo 110? Tal vez algunos de ustedes pudieron haberse hecho esa pregunta. Pero yo les decía que Roma enseña que Melquisedec es Jesús. Y eso, por supuesto, también forma parte del plan para mantener sumergido a los creyentes en la ignorancia y en la fantasía greco-romana que raya, como lo he dicho, en la ficción. Ahora bien, la respuesta a esta pregunta, mis amados hermanos, es que bajo ciertas circunstancias, el rey David ejerció ambos roles. Si usted estudia la vida del rey David, usted se va a dar cuenta que ejerció un rol monárquico como rey de Israel y ejerció un rol como Cohen
vamos a decir, tal cual como lo hizo Moshe, también lo hizo David. Las Sagradas Escrituras nos enseñan que el rey David ofreció sacrificios y al mismo tiempo se sentó en el trono de Israel a ejercer como Melech de Israel, como rey. Por ejemplo, la Escritura, el Sagrado Tanaj hebreo, nos presenta al rey David vestido con un efod de lino. Nada que ver con una vestidura de un rey. Después usted lo lee con calma, en Primera de Crónicas, capítulo 15. Usted puede encontrar allí los detalles. Allí está bien descrito todo esto. Pero de hecho, el Sagrado Tanaj hebreo identifica a los hijos de David como Kohanim, porque proceden de una orden diferente. Y esto es tremendo. Mire lo que dice el Tanaj. Por ejemplo, les voy a leer Segunda de Shemuel, capítulo 8, verso 18. Dice así: y Benayá, hijo de Joiada, estaba a cargo de los cereteos y paleteos. Los hijos de David eran Kohanim. ¿Cómo pueden ser Kohanim los hijos del rey si David no era de la tribu de Leví, sino de la tribu de Judá? Tú tienes que meter aquí el escáner hebreo para que tú puedas... Mano, estoy descifrando códigos. Estos códigos descifrados, Baruch atah Adonai, son los que te van a permitir a ti y a mí ensamblar el mundo material y el mundo espiritual. Escúchame, pero no con los oídos estos que tienes aquí, al lado de los ojos, sino con los oídos espirituales que están en tu nefesh, en tu alma. Escucha esto. ¿Cómo es posible, Roy, que diga el Sagrado Tanaj que los hijos del rey David eran Kohanim? Pero es que ellos no eran de Leví. Y la tribu levítica es la única autorizada para ejercer esa Avodah Hashem. Mis amados hermanos, esto es debido a que nuestro amado rey David ejercía un rol como Cohen. Y por eso sus hijos heredan esa misma facultad. Entonces, si el Mashiach es Ben David, también ejercía un rol como Cohen. ¿Es natural que se parezca a su padre? No, ¿o no es natural que un hijo herede de su padre? Claro que sí. Yahshua, como descendiente del rey David en la carne y en la sangre, y siguiendo por supuesto los pasos del rey David, tiene que ejercer también un rol como Cohen, aparte de su rol monárquico que le viene por supuesto por la tribu de Judá. ¿Por qué, Roe? Bueno, porque está escrito en ese salmo mesiánico, el Salmo 110, tú eres Cohen para siempre, según tu similitud con Melquisedec. Repito, no le está hablando a David, le está hablando al Ruach del Mashiach. Es decir, tú eres Cohen para siempre, no por decreto de hombres, no por herencia de hombres, sino por decreto mío, dice el Eterno. Él no compara a David con Melquisedec, él compara al Ruach del Mashiach con Melquisedec. Es un cargo, recuérdelo siempre, Melquisedec no es un hombre, es un cargo, es como decir faraón. Cuando tú dices faraón, tú no puedes pensar que el hombre que estaba gobernando Egipto se llamaba faraón. No, ese era el cargo. Ramsés II, ese es el nombre del tipo. Pero el cargo no es Ramsés II, el cargo es faraón. E igual pasa con Melquisedec. Pero Melquisedec es un cargo único, inigualable, que solamente fue adjudicado por el Eterno a Sem, el hijo de Noah, el fundador de la línea semítica, al igual que Mashiach. Mashiach es un cargo único e inigualable que fue adjudicado al único ser humano que logró los méritos para obtener ese cargo, que fue Yahshua ben Yosef. No pueden haber dos Melquisedec, no pueden haber dos Mashiach. Por eso él le dice, por tu similitud, por tu parecido. ¿Cuál es el parecido del Mashiach con Melquisedec? Son dos cargos. ¿Cuál es el parecido? Que son adjudicados únicamente por el Eterno, no por el hombre, ni por decreto ni por herencia, sino por orden del Eterno. Por eso es único e irrepetible. Nadie puede pensar que Yahshua es Melquisedec 2. No, Yahshua es Mashiach. Sem es Melquisedec. Pero no puede haber Melquisedec 2.
Melquisedec 3, así como no puede haber Mashiach 2, Mashiach 3, Mashiach 4. No puede ser. Ahora, sobre esta base es que vengo, mis amadísimos hermanos, mostrándoles con las escrituras que el rol de Cohen del Mashiach no contradice al rol de Cohen de Aarón, sino que lo complementa, porque el Mashiach expía los pecados que Aarón no podía expiar. El Mashiach no vino a quitar a Aarón, vino a complementarlo. El Mashiach no viene para quitar la ley de Moshe Rabenu, viene para perfeccionar aún más esa ley. Entonces están permitidos hoy en día los sacrificios de animales y eso. No. ¿Por qué? Porque el último sacrificio que el Eterno aceptó para perdón de los pecados de la humanidad fue el de Yahshua. ¿Por qué? Porque él asumió el rol de Mashiach. Cualquier sacrificio de animal que se haga para honrar al Eterno Elohim de Israel y soberano del universo, pone por inmunda la sangre de Yahshua Mashiach, y eso sería, eso es peor que peor. Por eso todo el que haga sacrificio animal, peor aún si predica a Yahshua, si reconoce a Yahshua como Mashiach y mata animales, ese, hermano, usted mete en una licuadora a todos los ateos, los babalaos, los musulmanes, a todos los chinos, y los muele a todos y no le sale ni la uña del meñique de ese, que reconoce a Yahshua como Mashiach, Goel Redentor de la humanidad, pero sigue matando animales y purificando con la sangre de palomas y de ovejos. Ese es el peor de todo. Ahora déjenme explicarles cómo es que expiaba Aarón, para que entiendan esto con mayor profundidad. Fíjense lo que dice Vaikra 9. Búsquelo por Levítico, porque no le va a aparecer allí como Vaikra. Levítico 9, el verso 1 en adelante. Ahí se afirma que Moshe Rabenu le dijo a Aarón, présteme mucha atención, en la Torah no hay ni una letra que sobre, ni una letra que falte. Moshe Rabenu le dice a su hermano Aarón, toma para ti un becerro, hijo de vacuno, para Hatat, o sea, un tipo específico de expiación que solo actúa o funciona para unos pecados específicos. Hatat es la culpa. Dice, y un carnero para ofrenda olá. Esa ofrenda olá es un holocausto específico para otro tipo de pecados que no es el mismo pecado de Hatat. La pregunta aquí es, ¿por qué tenía Aarón que expiar para él mismo de esta manera tan específica? ¿Cuál era su falta? La ligereza que había tenido Aarón en el caso del becerro de oro. Hay que recordar que Aarón ben Leví era el Cohen Agadol y por eso tenía que ofrecer este tipo de expiación Hatat, que digamos significa cuando usted se descuida o se desvía del camino y en vez de hacer lo que el Eterno le encomendó, hace otra cosa. Eso es Hatat. Aarón se desvió del camino porque fue demasiado ligero, fue demasiado permisivo con el pueblo, fue demasiado tolerante con la gente. Y por eso tuvo que hacer un sacrificio de Hatat, por esa culpa, para expiar por ese pecado contra el Eterno. Y como era un becerro de oro, entonces el Eterno le dijo, bueno, tráeme un becerro. Pregunto, ¿cómo era expiado este tipo de pecado, como los demás tipos de pecado, establecidos en el servicio de Cohen, dado por la ley de Moshe, que es la Sagrada Torah? Dame mucha atención, por favor, mi amado hermano. Afine bien el oído espiritual, que usted va a recibir algo muy importante. El alma humana, lo que conocemos como Nefesh, tiene varios componentes. Y aquí está otro código descifrado. Tu alma y la mía tienen varios componentes. Estoy hablando de alma humana. Y uno de esos componentes es el alma viviente, con la chispa de la divinidad insuflada en esa alma. Y esa chispa de la divinidad del Eterno es lo que nosotros conocemos como el Yetzer Hatov, es decir, la buena inclinación. Podemos decir que esa es la parte del alma celestial. Un alma que se deleita en la vivificación de la sagrada Torah del Eterno. Esa es un alma celestial. Esa es un alma que está dominada por el Yetzer Hatov, por la buena inclinación. Ahora, después del pecado, digamos original, el pecado
primer pecado cometido en la tierra, se activa en los seres humanos una parte de alma diferente, además de esta que les estoy comentando. Y ese tipo de alma diferente, o esa parte, esa otra parte del alma, es lo que nosotros conocemos como el alma animal. O sea, el Yetzer Hará, la mala inclinación. Cuando nosotros pecamos, afectamos negativamente nuestra alma celestial. Es decir, la contaminamos. Y entonces nuestra buena inclinación, nuestra alma celestial se debilita. Y entonces bajamos de categoría y comenzamos a movernos del mundo humano al mundo animal. En otras palabras, porque siento que hay algunos que están pelando los ojos. Amados, cuando nosotros pecamos, nos convertimos en animales. Esto es algo tremendo. Comenzamos a actuar por instintos básicos de la carne, hablándoles más claro. Cuando nosotros pecamos, nos deshumanizamos. Entonces, cuando volvemos en sí, cuando reaccionamos por la voluntad del Eterno, porque el Ruach HaKodesh es el que actúa y te convence del pecado que cometiste, eso es lo que conocemos como el redarguir del corazón, cuando tú comienzas a decir, no, esto está mal, yo hice mal, entonces nos damos cuenta del mal que hemos hecho y asumimos nuestra responsabilidad por la falta cometida. ¿Y qué viene después? Si verdaderamente hay un redarguir de tu corazón y del mío, bueno, viene el teshuvá genuino, la tefilá genuina y la sedaká genuina. Es decir, nos arrepentimos de corazón delante del Eterno. Oramos al Eterno para pactar con Él que no lo vamos a hacer nunca más, que no vamos a permitir que nuestra vida caiga nuevamente, por lo menos en ese pecado. No vamos a repetirnos con la misma piedra. Y entonces le damos luz verde al Eterno para que nuestra alma celestial sea recuperada del daño que le hicimos, y una vez que nos arrepentimos, nuestra alma celestial es reparada y es fortalecida y es restablecida. Eso es lo que conocemos como Tikkun Nefesh, el proceso donde nuestra alma, que se convirtió en alma animal, es reparada para ser elevada nuevamente al estatus de alma celestial y recupere su conexión con su creador, con su dueño. Entonces, una vez que esto sucede, pregunto, ¿cómo podemos condenar a una persona por lo que hizo? Cuando tú tienes esto, cuando a ti se te revela esto que te estoy dando, este código que te estoy descifrando aquí, Baruch Hashem, ¿cómo tú puedes ahora, sabiendo esto, condenar a alguien que se equivocó? Si tú sabes que Hashem permite el error, Hashem permite la falta, Hashem permite el pecado, es para que pases por el proceso de Tikkun Nefesh y seas reparado. Y en ese proceso te encuentres de frente con el Mashiach. Condenar a alguien por algo que hizo mal, sabiendo esto, sería totalmente injusto. Y el eterno Elohim de Israel y soberano del universo no es para nada injusto. Él es un Elohim de amor, pero también de justicia. Cuando tú caes del nivel humano al nivel animal, lo que te trae de vuelta a tu nivel celestial, a tu nivel de conexión con el Eterno, es el teshuvá. Por eso teshuvá traduce arrepentimiento, pero también traduce retorno, porque tú retornas a tu dueño, retornas a tu Padre, a tu Creador. ¿Por qué? Porque al pecar, mis amados hermanos, no solamente contaminamos nuestra alma celestial, sino que causamos daño a la ley. Transgredimos la Sagrada Torá, rompemos el pacto que tenemos con la jurisprudencia del Eterno, dueño del universo. Y eso no se repara hasta que ocurra algo que satisfaga las demandas del reino del Eterno. Por eso cuando alguien te dice, mira, es que fulano, él tiene un corazón muy bueno, tú debes recordar las palabras de nuestro amado Ribi, cuando le dijo a aquel joven rico, ¿por qué me llamas bueno? Existe uno solo que es bueno, y ese no soy yo, ese es Yod-Hei Vahei. Una de las cartas más tremendas que tenemos para demostrar, una vez más, que Yahshua no era Yod-Hei Vahei. Parece que no lo entienden, lo escuchan, pero no lo entienden. Tal cual como sus discípulos no lo entendían en aquel momento. Pregunto yo, ¿cómo juzgar a una persona que cometió un pecado
con su alma animal, pero que ahora por el Teshuvá, gracias a ese arrepentimiento genuino, subió de nivel y fue, digamos, elevada del nivel de alma animal al nivel de alma celestial nuevamente. ¿Es posible que esto ocurra? Lo que no es posible que ocurra es que esta reparación también repare el daño causado al sistema jurídico del reino. Es decir, Roy, yo cometí un pecado, ok, hice teshuvá, sí, hice tefilá, sí, hice sedaká, sí, ¿y ahora qué viene? Ahora tienes que resarcir el daño que causaste a la Sagrada Torá por esa violación. ¿Pero cómo hago, Roy? Hijo, la ley se dañó, en el caso tuyo específico. Entonces, necesita una satisfacción jurídica. Roy, pero explíqueme por qué. Eso a mí no me lo enseñan en Roma. Yo nunca escuché esto. Pero te lo voy a explicar. Te voy a dar la solución para eso. Fíjate bien. El Eterno le dice a Aarón por la boca de Moshe: ok, cometiste un error. Estoy hablando del becerro de oro. Él no fue el creador de eso, pero él lo permitió. Y yo pienso, en mi infinita ignorancia, que fue para evitar que lo mataran. Pero cometió una falta. ¿Hiciste teshuvá? Sí, Baruch Hashem. Te fue restaurada tu alma celestial, Aarón. Pero para este daño debes traer un animal perfecto de 1 año y degollarlo para mí. Dice el Eterno, escúchame bien, ya hizo teshuvá, tefilá, sedaká. Ok, ahora viene el holocausto de honra para poder resarcir la falta a nivel jurídico. Recuerde usted que en este sentido, si hablamos de sacrificio de expiación por falta o por pecado, tiene obligatoriamente que haber sangre de por medio, porque sin sangre no hay expiación. Entonces, cuando tú me traigas este animalito inocente y confieses, transfiriéndole a él sobre su cabeza, a la cabeza del becerro, el pecado que cometiste, la persona, o en este caso Aarón, percibe que esa es la posición animal que tuvo cuando pecó, y entonces simbólicamente transfería su culpa al animal, y una vez hecho esto, el animal era degollado y su sangre rociada sobre el altar, y de esta manera la justicia divina quedaba satisfecha. Es decir, estaba muriendo el alma animal de la persona que había pecado en ese animal que estaban sacrificando. Está transfiriendo su alma animal a ese animal, y esa alma animal de ese becerro va a morir, y cuando muera y sea rociada la sangre, tu alma animal debe morir. Ahora, legalmente, el animal moría por la persona. ¿Por qué? Porque al momento que el pecador hizo teshuvá, subió de nivel animal a nivel de alma celestial y no podía ser condenado a muerte. ¿Quién lo salvó? El teshuvá. Por eso es que Hashem, lo primero que crea, antes de crear el universo entero, fue la Sagrada Torá, su davar, su palabra de sabiduría. Y lo segundo que crea es el teshuvá. Porque ¿qué hago si creo esta ley perfecta, pero sé que la van a violar? Entonces, ¿qué hago yo con crear al hombre para entregarle la Torá, para que viva por ella, alineado conmigo, y luego la viole y tenga que acabar con los humanos? O sea, no tiene sentido crear algo para después destruirlo. Eso solamente pasa cuando los niños van a la playa y hacen un castillo ahí en la arena. Pasan todo el día llevando sol, haciendo el castillo, y cuando viene una ola y se lo lleva, ya está. Bueno, nos vamos, chao. Pero Hashem no trabaja de esa manera. No tiene sentido. Entonces, no podía ser condenado a muerte el que había hecho teshuvá, porque ya su alma había pasado de alma animal a alma celestial. No podía ser condenado a muerte. Entonces, el reino del Eterno permite a través de esta ordenanza, a través de esta jurisprudencia, que la culpa de ese reo fuera transmitida al animal, que jurídicamente lo representaba a él en ese acto. Entonces, se lograban dos cosas, mis amados hermanos, de esta manera. Estamos hablando de jurisprudencia celestial, y sé que algunos hermanos de Rema que son abogados están disfrutando muchísimo esto. Aquí el tema es que las leyes de los hombres no nacieron de Roma, nacieron de la Torá. El día que llegue la hora, usted va a ver en la Universidad de Bnei Shalem, no se va a enseñar derecho romano, se va a enseñar derecho hebreo. Nosotros aquí en esta enseñanza
vamos a aprender que con esto se lograban dos cosas. Número uno, y lo más importante para el Eterno, ayudar a la persona para que no volviera a pecar de nuevo, por lo menos con ese mismo pecado. Y lo segundo, que no deja de ser muy importante, era satisfacer las demandas de la ordenanza, de la jurisprudencia que exige que el violador sea penado. Acuérdate que la jurisprudencia celestial no puede entrar en ningún tipo de contradicción. Eso es imposible de pensarlo. O sea, ayudar a la persona para que se salve y no vuelva a pecar nunca más, repito, por lo menos ese mismo tipo de pecado. Y lo segundo, satisfacer las demandas que exige la ley del Eterno cuando ordena que el violador de la Torá sea penado. Y esto que estamos hablando se hacía 2 veces al día, en el sacrificio de la mañana y en el sacrificio de la tarde. ¿En favor de quién? En favor de todos los hijos de Israel y de todo el planeta, de todo el mundo. Por eso, alguien dijo en alguna oportunidad, un estudioso de la Torá, que si las naciones del mundo supieran, si las naciones del mundo tuviesen conciencia de los beneficios de la Sagrada Torá, jamás habrían declarado abolida. Los pecados personales tenían que ser tratados con ofrendas personales según la posición económica, según la posición social del acusado o del pecador, según el liderazgo del pecador. Es decir, si eras un príncipe de Israel, no podías aparecerte con una ovejita, te tenías que traer un toro grande y gordo. Y si eras una persona de escasos recursos económicos, bueno, entonces tendrías que traer 2 palomitas y un poquito de cereal. Pero algo tenías que traer al altar de sacrificios por tus pecados. Ahí también vemos la justicia del Eterno, que es verdaderamente justa. El que tenga más da más y el que tenga menos da menos. Pero todos tienen que dar. Ahora, ¿qué pensaba? Por ejemplo, si una persona cometía un pecado para el cual no había sacrificio que pudiera satisfacer la demanda de la jurisprudencia celestial debido a la gravedad del pecado cometido, y que tampoco pudiera reparar el alma celestial del pecador y elevarla de nuevo de alma animal a alma humana. ¿Qué pensaría? Si te digo, bueno, hay unos pecados que ni que traigas lo que traigas, vas a tener perdón. Vamos a ver, ¿qué dice la Torá acerca de esto? Bamidbar, búsquelo como Números, capítulo 15, verso 17 en adelante. Dice, también si una persona peca, bisgagá, es decir, por ignorancia, de una manera culposa, inadvertidamente, bisgagá, ofrecerá una cabra de 1 año como ofrenda por el pecado, y el Cohen hará expiación delante de Hashem por la persona que ha cometido el error, haciendo expiación por él y le será perdonado. Listo, ya resuelto el problema, vete y no peques más. Y esto implicaba tanto para los hebreos como para los goyim, para los gentiles. Y también aplica, por supuesto, para los justos de las naciones que somos nosotros. Pero es decir, aplica para los hebreos y para los no hebreos. Esto es cuando la persona pecaba bisgagá, pecado que cometió de manera inadvertida, por ignorancia. Dice el verso 30, pero aquel que obre con vayal, o sea, con alevosía, con conciencia plena, con conocimiento de causa, con rebeldía, ya sea nativo o justo, ese blasfema contra el Eterno, y a esa persona le será cortada su alma. Tikaret, porque ha menospreciado la palabra del Eterno y ha quebrantado sus mandamientos, esa persona será tikaret, cortada de la tierra, y su culpa será sobre ella. Hay una enorme diferencia entre pecar por ignorancia, por debilidad, por falta de conocimiento, por una trampa que le tendió a alguien para que pecara, a una persona que peca con conocimiento de causa, por rebeldía, desafiando abiertamente al Eterno, intencionalmente con alevosía y premeditación. O sea, la diferencia aquí es vida o muerte. Entonces, considerando el caso, por ejemplo, del pecado de adulterio, que es una falta muy grave, Levítico 20:10 dice, si un hombre comete adulterio con la mujer de otro hombre, es decir, con una mujer casada, el adúltero y la adúltera ciertamente han de morir. Porque este tipo de pecado, mis amados hermanos, cuando se comete voluntariamente, trae un daño tan grande al alma celestial que la convierte en irreparable.
Ese es el tipo de pecado feshat, es el pecado de muerte, es el pecado que cuando daña el alma celestial, la deja inservible. Es un pecado de muerte cometido con conciencia, en abierto desafío contra el Eterno. Fíjense que en Proverbios, capítulo 6, verso 32, hay un texto allí muy fuerte. Proverbios 6, verso 32. Dice, el que comete adulterio no tiene entendimiento, destruye su alma el que lo hace. Claro, esto lo lee un cristiano y dice, bueno, menos mal que yo no cometo eso. Pero esto es terrible, hermano. Lo mismo pasa con el asesinato intencional, lo mismo pasa con el homosexualismo, las relaciones sexuales prohibidas como la zoofilia, por ejemplo, y otros pecados de muerte. Eso todo está dentro del mismo saco. La gran mayoría de los pecados capitales, que solo se pagan con la muerte o con ticaret, tienen que ver con el mal uso del sexo. La mayoría, no todos, pero la mayoría tiene que ver con el sexo prohibido. Hay que tener mucha conciencia con esto, mis amados hermanos, porque esto es un arma letal del enemigo contra todos nosotros. Un arma letal que ha matado más gente que cualquier guerra mundial, que cualquier holocausto, que cualquier todo. Esto es horrible. Y le pongo un ejemplo, no puedo dejar de ponerlo, porque por esto que les voy a decir es que está ocurriendo lo que está ocurriendo en los Estados Unidos de Norteamérica. Claro, estamos caminando en un nivel espiritual superior, mi hermano. Esto no lo ve cualquier mortal. Fíjese, la Estatua de la Libertad que está en Nueva York representa una réplica de la estatua original de la diosa llamada Libertas. Usted puede buscar esto en internet, esto no es un secreto para nadie. Eso está allí, a la mano de cualquier persona que tenga internet en su casa o que se meta en un cyber. Esa estatua representa a la estatua original, vamos a decir, es una réplica de la estatua de la diosa Libertas del antiguo imperio babilónico, conocida como la diosa de la libertad personal, es decir, la diosa del sexo libre, es la madre de las rameras. Esa estatua que usted ve en Nueva York es la diosa de la prostitución. De hecho, la estatua original no tiene en su mano levantada una antorcha. La estatua original de Libertas tiene en la mano levantado arriba un pene. Pero por supuesto, a Satán no le va a poner esa estatua con un pene en la mano, porque lo hubiesen quitado. Le pusieron una antorcha, que representa el fuego del sexo libre. El fuego que cuando se te prende esa candelita tienes que apagarla, mi hermano querido, porque al cuerpo hay que darle lo que pida, mi viejo. Esa es la mentalidad babilónica a la cual representa esa estatua, que también es conocida como Artemis, la diosa del sexo libre. Pero esa libertad sexual automáticamente te da la libertad de violar la Sagrada Torá como te dé la gana, porque este es un país de libertades. Aquí todo el mundo es libre. Aquí hay democracia verdadera. Aquí todo el mundo puede violar la Torá y sacarle la lengua al Eterno como le dé la gana. Eso es lo que representa. Literalmente, mi amado hermano, mi amada hermana, esa estatua es el símbolo que identifica a los Estados Unidos de Norteamérica. Imagínense ustedes. Esa es la esencia de los Estados Unidos. Te estoy poniendo un ejemplo. Por eso la palabra profética dice: los de Bnei Shalem irán a los Estados Unidos. Los de los Estados Unidos de Norteamérica vendrán a Bnei Shalem. Y los de Bnei Shalem ayudarán a los de los Estados Unidos porque ellos habrán derrumbado, habrán destruido la estatua. Oye, la gran pregunta es, ¿quién será el terrícola que dará la orden para destruirla? ¿Quién será? Yo se lo dejo a usted para ver qué le dice a usted. El Eterno ya me lo dijo a mí. ¿Quién será el que va a ordenar la destrucción de la estatua de la libertad de violación de la Torá, de la estatua babilónica de la diosa del sexo libre y de la prostitución en los Estados Unidos? Acompáñenme un momento para cerrar con broche de oro al escrito del profeta Yesayah. Búsquelo por Isaías, capítulo 27. Este es un libro que está compuesto por 3 grandes secciones, vamos a decirlo así. No sé si usted lo sabía, pero el libro, el escrito atribuido al profeta Isaías, fue escrito por 3 escritores diferentes. Ese libro lleva por título
Yesayah. Por supuesto, habla de todo lo que ocurrió con el profeta Yesayah. Pero ese libro, no sé qué tan largo, tiene 3 partes. Está compuesto de 3 grandes secciones. Y cada una fue escrita por un escritor diferente. En la primera sección, digámoslo así, claro, te estoy hablando, si lo buscas en tu Biblia, ahí está, bueno, Isaías está completo. Pero desde el punto de vista hebreo, los escritos hebreos originales, en el primer escrito, en el primer Sefer, Isaías capítulo 27, verso 9, dice, por eso, con esto será expiado el pecado de Jacob, y esto es todo el fruto de su bien que quitará su pecado, cuando hagan todas las piedras del altar como piedras de tiza, despedazadas, no erigirán ídolos al sol. Aquí el sagrado Tanaj hebreo se refiere a un pecado expiable, es decir, perdonable, un pecado que tiene expiación. No es un pecado de muerte lo que trata aquí específicamente Yod-Hei Vah-Hei con Jacob, es decir, con Israel. Esto se conoce como un pecado avon, vamos a decir, expiable. Un pecado que tiene una forma de ser perdonado. Ahora bien, habían pecados que no tenían perdón. Y esos pecados son los conocidos como pecados feshat. Pecados hechos por rebeldía, por maldad, con conocimiento de causa, con alevosía, con premeditación, con conciencia total. Que solo tenían una sentencia. Y esa sentencia es Tikaret, corte del alma celestial de la tierra. Sin embargo, Yod-Hei Vah-Hei, en su infinita misericordia, nos da una oportunidad a los terrícolas. Una oportunidad que hasta ahora es que venimos entendiendo bien, o por lo menos comenzamos ya a entenderla. Y de esa oportunidad vamos a hablar mañana. ¿Qué fue lo que ofreció el eterno Elohim de Israel y soberano del universo para plantearle a los terrícolas una opción para no destruirlos a todos, como lo hizo en el Mabul, en el diluvio? ¿Cómo hizo el Eterno? ¿Qué provisión tenía él dentro de su propia jurisprudencia para que en algún momento él pudiera evitar con esa provisión, con esa disposición, poder evitar la destrucción total de los seres humanos por el pecado feshat, el pecado que no tiene expiación en la ley de Moshe? Mañana vamos a hablar acerca de eso, si el Eterno lo permite, mis amados hermanos. Les invito a este púlpito mañana a la misma hora, para que sigamos estudiando, enseñando y viviendo nuestra sagrada Torah. Profundice, mi amado hermano, mi amada hermana. Profundice. Vaya hasta el fondo. Cuando llegue al fondo, tal vez nuestro Padre le va a decir, como me dijo a mí, ahora escarba el fondo. Señor, pero ¿hasta dónde eres capaz de bajar por mí? Y usted va a comenzar a excavar el fondo. Y después de tanto excavar, va a llegar a una roca. Y usted dirá, bueno, llegué al lecho marino. Llegué a la placa donde está montado el mar. Y en ese momento, tal vez, no lo puedo asegurar, pero tal vez te diga a ti lo mismo que me dijo a mí. Cuando yo pensé que me iba a empujar, que me iba a impulsar de esa roca hacia arriba para poder salir del fondo donde estaba, mi padre me dijo, ahora perfórala. Padre, pero yo no tengo herramientas para romper esto. ¿Yo cómo hago para romper esta roca? Yo puedo abrir un hueco en la arena, pero ¿cómo rompo la roca? Ese es tu problema, porque tú dijiste que eras capaz de todo con tal de honrarme a mí. Así que perfórala, yo te ayudo. Y comencé a perforar y a perforar y a perforar, y cuando me di cuenta llegué al centro de la roca. Y cuando yo pregunté, ¿y ahora qué quieres que haga? A lo mejor a usted le va a decir lo mismo que a mí. Si usted se atreve a hacer lo mismo que yo hice, va a escuchar su voz diciéndole, siémbrate ahí, siembra tu vida, siembra tu familia, siembra todo lo que tienes en el centro de la roca. Y yo te juro, hijo, que nada ni nadie podrá moverte de ahí. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Les amo, no con el amor de un humano, sino con el amor de nuestro amado Ribi Yahshua HaMashiach ben David. Porque de alguna manera, mis amados hermanos, ahora nos toca a nosotros morir por él. Lo que estamos haciendo
es rescatando a nuestro amado Ribi de donde lo tienen secuestrado. Él está contando con nosotros, así como nosotros estamos contando con él. Y nuestro amado Yahshua Mashiach, cuya cabeza es Yud-Heh Vah-Heh, está siendo libre. Usted dirá, pero es que él no puede soltarse solo. Claro que sí, pero no te das cuenta el inmerecido privilegio que nosotros estamos recibiendo de parte del Eterno. Él puede haber hecho esto él mismo, pero nos dio la oportunidad a nosotros de que lo hiciéramos. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos arrebatando el reino de Yud-Heh Vah-Heh, porque Yahshua representa la vivificación de la Sagrada Torah. Shalom, shalom para todos, mis amados hermanos.